La industria argentina de maquinarias agrícolas y agropartes atraviesa una situación sumamente auspiciosa en la mayoría de los casos. Un porcentaje muy elevado de las empresas registradas se encuentra trabajando a pleno en su capacidad productiva, gracias a un crecimiento significativo de la demanda experimentado en los 2 últimos periodos. Sabemos, no obstante, que esta realidad no alcanza al 100% de los fabricantes locales y que los diferimientos en la entrega de nuevas unidades obedece al hecho de que ninguno contaba con stock suficiente para responder ante una reactivación repentina. El mercado pasó de 2015 unos 1.400 millones de dólares a 1.800 en el 2016 o 1.850, depende de la información. Y se estima en 2.100 millones de dólares para la presente campaña 2017. El sector agrícola fue el primer beneficiado con algunas medidas del nuevo gobierno, y la liquidez que eso generó se volcó en gran parte a la renovación del parque de maquinarias. Pero paralelamente se flexibilizaron algunas restricciones a las importaciones, condicionando el negocio de nuestros industriales. Del año pasado, de los 1.900 millones de dólares, 1.800, fue 50 y 50, lo que antes, 50 importado y 50 nacional, lo que antes era 60 nacional y 40 importado. Bueno, hoy esa es la realidad. Está creciendo más relativamente la máquina importada que la nacional, pero como la nacional ha incrementado la venta, todos estamos tranquilos. El sector exportador de granos es el que se vio beneficiado en mayor medida con la quita de retenciones y el aumento del dólar, a pesar del embate de los factores climáticos. No corrió igual suerte la producción pecuaria en general y en particular la lechería sufrió una aguda crisis de rentabilidad. Eso explica de alguna manera que tengamos aún sectores de la industria de equipos para el agro peleando por su subsistencia, habiendo experimentado un leve despertar de la demanda sobre el segundo semestre de 2017. Indudablemente el mercado de los equipos de forraje se vio deprimido en el año 16 y 17, lo que va del 17, con algún futuro de reactivación, sobre todo en que se puedan concretar la exportación de carne bovina, como hay algunas medidas interesantes, el buen trabajo de captura de mercado y otras cosas que hacen que se mire con optimismo mirando al futuro y hay inversiones en el sector ganadero y podría haber reactivaciones, pero todavía hoy el mercado está menor que el 2015 en el caso de los forrajeros. Obviamente, el crédito a tasas subsidiadas fue fundamental para definir el grueso de las operaciones. Aranceles que podrían verse como usurarios en cualquier país del primer mundo, pero frente a nuestra situación inflacionaria terminan resultando atractivos. Cierto es que la venta se multiplicó, pero la distribución del negocio no fue equitativa. Dentro de un mismo rubro, tomemos por ejemplo la sembradora, el panorama fue muy dispar, con algunas empresas que debieron incrementar rápidamente su capacidad de producción, mientras que otras aún hoy no han modificado su situación. El mercado más o menos fue de 1.400 máquinas en el 2015 a 2.300 en el 2016, fue importante, y el incremento de tamaño y el incremento de valor unitario hizo de que la inversión dolarizada fuera un 90% más. Y sí, es cierto, hay muchas máquinas, muchas fábricas de sembradoras y que fueron afectadas por la caída de venta del 2015 y algunas no pudieron recuperarse y otras se recuperaron y los agarró todo este boom comprador con nuevos modelos. iDrill, automatizada, con equipos neumáticos muy sofisticados y todo adaptado a agricultura de precisión, y eso es lo que quiere el mercado. Entonces esas fábricas fueron las que más vendieron. Que no se haya generalizado la bienaventuranza no obedece entonces a una cuestión fortuita, sino a la capacidad de reacción que haya demostrado cada fabricante ante las nuevas tendencias del mercado, perfeccionando su oferta conforme las exigencias de la demanda.
Ese carácter estanco parece ser parte ya del ser nacional y es el que nos limita en el camino de dar valor agregado, preferentemente en origen, a nuestra increíble producción primaria. En el contexto de Argentina, donde cae la exportación de petróleo, donde cae la exportación minera, donde cae la exportación de manufacturas de origen agropecuario, o sea, alimentos procesados, y crece el commodity por 2 cosechas récord, 2015, 16, 2016, 2017. Paralelamente hay una caída del precio internacional de los commodities, entonces deja a la Argentina exportando mucho más toneladas que antes, pero de mucho menos valor, y con la caída de la exportación industrial también se cayó el automóvil, también se cayeron otros rubros. Fue un año en el que de balanza comercial levemente positiva en el 2016 y en lo que va del 2017, 2.613 millones de dólares en el primer semestre de negativo. Pero es negativo desde el punto de vista económico, pero también es negativo desde el punto de vista de cuánta mano de obra potencial importamos y cuánta mano de obra potencial no exportamos. Este modelo de intercambio en el que enviamos barcazas y regresan contenedores, dice Bragaccini, no posibilitará jamás el despegue de nuestra economía mediante la creación de empleo genuino. Resulta imperioso cambiar nuestra matriz productiva. Llevarlo hacia una facilidad con políticas de Estado a industrializar la materia prima, transformarla primero en alimento animal, después en proteína animal de las diferentes actividades pecuarias y después darle el suficiente valor y especificidad para que ese producto llegue a una góndola con altísimo valor agregado y bueno, y salir a buscar los mercados y tratar que el productor agropecuario forme parte de esa cadena de valor. Si nuestro ánimo fuese el de vislumbrar o anticipar los cambios que se puedan producir a futuro en la producción agropecuaria, lo primero que debemos focalizar es el desarrollo de la herramienta, de la maquinaria agrícola. En ese sentido, el próximo decenio asistiremos a una verdadera revolución tecnológica del segmento a nivel global, hecho que provocará cambios en los paradigmas productivos comparables a los que promovió en las décadas del 50 y 60 la aparición del tractor impulsado con motor diésel. Entonces, el industrial argentino debe asumir la responsabilidad de evolucionar, de tecnificarse, de sumar ingeniería, diseño, creatividad, invertir en tecnología de proceso y no seguir pretendiendo que su competitividad dependa de una coyuntura económica o un tipo de cambio favorable. No puede haber 70 fábricas de sembradoras para 2.300 máquinas. Si las dividimos, indudablemente quedan, y si sacamos las 4 principales que se llevan el 50% del mercado, indudablemente que quedan 1, 2, 3, 4, 5 sembradoras por fabricante, que es imposible subsistir. Es lógico pensar que la investigación y el desarrollo que debe implementar cualquier industria de maquinarias para poder estar a la altura de la demanda exige una escala mínima en lo comercial. De lo contrario, se verá forzada a hacer un paso al costado o encontrar nuevos nichos de producción. Ser fabricantes o proveedores de partes de máquinas de proceso agroalimentario, que si queremos hacer un país la góndola del mundo o el supermercado del mundo, indudablemente que hay que agroindustrializar. Los pequeños productores y los medianos productores y las pymes asociativas tienen que comprar máquinas nacionales. Y bueno, no se están fabricando en este momento y ahí hay una gran inicio de esta reconversión de máquinas para la producción primaria a máquinas de proceso de segunda generación industrial, que vendría a ser todo lo que sea con molino, todo lo que sea los equipos que transforman la producción primaria en un producto de góndola. La transformación de las materias primas en productos industrializados se suma a otras alternativas de valor agregado que complementen el negocio del productor, como la producción de bioenergía. Pero todas estas opciones demandan cambios en la idiosincrasia del hombre de campo, que debe comprender el valor de asociarse para promover todos estos desarrollos con un aprovechamiento territorial.
Y la pregunta es, ¿quiénes quedarán como proveedores de herramientas para el agro? Seguramente aquellos que hace algún tiempo expandieron sus fronteras, porque indudablemente la adecuación de su producto a los estándares internacionales le otorgó competitividad. Han mejorado el proceso de diseño, un diseño que se adapta para ser transportada la máquina, porque tiene mucho que ver eso de meter en un container 10 máquinas con meter una sola. Después también ha diseñado la máquina para que sea globalmente aceptada, no para un nicho de mercado nacional. La máquina tiene que cumplir con normas internacionales de seguridad, de calidad en cuanto a la pintura, y por supuesto de seguridad del operador. En diferentes países hay diferentes exigencias, y si es una automotriz tiene mucha exigencia el nivel de contaminación que puede tener el motor. Y bueno, no se puede exportar a Europa con menos de Euro 4, por ejemplo. Además, la industria nacional que desee exportar deberá contar con un buen concesionario en destino, la persona reconocida que le brinde al comprador la confianza en el producto, le garantice el asesoramiento para la puesta en marcha, el servicio técnico y la provisión de repuestos. Naturalmente, el costo argentino atenta contra la competitividad, las cargas laborales, la presión impositiva, el valor de los insumos importados, la falta de crédito para la prefinanciación de exportaciones y más. Pero el punto de partida pasa por asumir que la exportación demanda una visión de largo plazo. No es aquí salir al exterior, ir a una exposición y vender una máquina. El que vende una máquina sin concesionario, sin respaldo, le está haciendo mucho mal a la industria argentina de maquinaria agrícola. Porque seguro que es imposible que la asista y que la provea con repuesto y asistencia técnica. Entonces hay que tener un desarrollo de concesionario y pensar que es un negocio a largo plazo, sembrar, empezar a cosechar, y cada vez se cosecha más y cada vez se siembra mejor. Y bueno, eso es un proceso a largo plazo en el cual una industria de maquinaria agrícola o de agroparte, para que los costos fijos se diluyan y para tener una competitividad de producto global y sistémica, tiene que facturar en el exterior aproximadamente un 30% de todo lo que factura. Un cambio de paradigma para tal fin es comenzar a invertir la renta de la actividad en tecnología de proceso, que permita reducir costos, garantizar la máxima calidad constructiva, desarrollando herramientas de avanzada, que tengan además una presentación cuidada en su diseño y estética. Tenemos tecnología de proceso muy baja eficiencia de la productividad del salario. O sea, cuando internacionalmente se le pone 1 hora para hacer un producto, aquí se le pone 2 o 3 y no se mide. Y eso es tecnología de proceso, es automatismo. Y bueno, ¿por qué la soja en Argentina es competitiva en el mundo? Porque usa toda la misma tecnología, igual que los mejores países del mundo, y está muy por encima del resto de que producen soja. Entonces Argentina, la soja se aguanta el costo argentino, sin ningún problema. En este punto es fundamental prestar atención a las consignas que este especialista enumera para la maquinaria agrícola del futuro. Las mismas deberán ser precisas, inteligentes, automatizadas, robotizadas, con inteligencia precargada, funcionamiento programable, dotadas de robots y sensores, con plataformas de conectividad para la transferencia de información. En 2025 aventura que las máquinas ya no serán conducidas sino programadas, robotizadas en un 70%, elevando la productividad gracias a la eficiencia, reduciendo costos de la mano de un menor consumo de energía, siendo más amigables con el suelo, el ambiente y el operario. Sobrevivirá en el negocio quien invierta para lograrlo. Últimamente hay ejemplos que Argentina ha entrado en mercados como Estados Unidos, en mercados maiceros con cabezales, por ejemplo, que no podíamos entrar, pero nosotros tenemos el producto patentado y lo tiene que comprar sí o sí, y al precio que nosotros lo pongamos. Entonces eso da la ventaja de haber invertido en diseño, haber invertido en desarrollo, en innovación. Y bueno, creo que ahí hay que hacer mucho énfasis,
Creo que estos concursos de innovación, de competitividad y de expresarlo y premiar a los innovadores, a los emprendedores, tienen mucho que ver con el futuro. Materiales de aleación con alta resistencia y bajo peso, sistemas de traslado de muy baja presión específica para que no agredan el suelo, dispositivos de trazabilidad de proceso y conectividad para seguimiento remoto, mayor capacidad de trabajo, mínima emisión con motores endotérmicos, actuadores eléctricos e hidráulicos son las principales condiciones que caracterizan a la maquinaria del futuro. En cada lote habrá más equipos que operarios y esto no son predicciones, son proyecciones que surgen de las evaluaciones que en forma permanente realiza este grupo de profesionales respecto del comportamiento del mercado. Analizamos el mercado de cosechadoras en los últimos años, analizando no solamente el volumen de máquinas comercializadas, sino qué tipo de máquinas estamos comercializando. Hemos visto que ya no solo es la clase 6, la clase 7, la de mayor volumen, la que representa el 50, el 60% de las ventas, sino que se ha corrido hacia maquinarias de mayor tamaño, llegando a muchos casos, analizando las presentaciones de las últimas marcas, donde hemos superado modelos que tienen más de 500 caballos. Todo esto acompañado de máquinas que tienen un paquete tecnológico bastante interesante en cuanto a actuadores eléctricos y a autorregulación. En este rubro en particular, el mercado está tomando lectura, por ejemplo, de que no se ha evolucionado de igual forma en equipos clase 4 o 5, los que son demandados en condiciones complicadas de piso como las que se vieron en las últimas campañas, ya que un modelo superior con un draper de 45 pies está poniendo cerca de 25.000 kilos sobre el tren delantero de la misma. Tanto la industria nacional como las marcas internacionales están trabajando para introducir al mercado en el corto plazo unidades con las que intentan reposicionarse en este segmento. Cuando hablamos máquinas de 250, 300 caballos, con plataformas de 25 pies, que van a volver a insertarse en el mercado porque estamos viendo que hay una necesidad puntual de cubrir esos nichos. Según datos de INTA, existen en Argentina hoy 890 pymes que fabrican maquinarias y agropartes y 290 de agrocomponentes metalúrgicos y electrónicos. La institución trabaja junto al empresariado a los efectos de promover la incorporación del paquete tecnológico que demanda el usuario de estas herramientas. Todo lo vinculado a la gestión de la información se ha transformado en una condición básica para la renovación del parque de herramientas, de manera que esa unidad sea cada día más eficiente y precisa. El avance de la tecnología va un poco por el proceso de toda la parte de electrónica y bueno, las computadoras en sí ya empiezan a trabajar cada vez en forma más autónomas. En algunos casos todavía no lo están haciendo, entonces estamos buscando de trabajar con diferentes empresas en la automatización de distintas herramientas. Muchas veces nos resulta difícil conseguir información de buena fuente en cuanto a los monitores de rendimiento, que si no son bien calibrados, muchas veces esa información que es tan valiosa para la agricultura de precisión no nos sirve. Entonces estamos trabajando un poco también viendo la forma de automatizar eso, de llegar a que la calibración sea en forma autónoma y eso traería muchos beneficios en este caso en el monitoreo de rendimientos. Para que la maquinaria agrícola argentina continúe en pleno crecimiento, será indispensable primeramente la inversión en la búsqueda de tendencias tecnológicas, desarrollos innovadores patentables, junto a más y mejores tecnologías de proceso. Pero deberá trabajar también para mejorar en el ámbito gremial institucional, generando un plan estratégico de cara a los próximos 15 años al menos, que sea viable independientemente del color político del gobierno de turno. Nosotros tenemos una proyección de un crecimiento de nuestra cadena industrial dedicada a la metalmecánica agropecuaria, que la tenemos que seguir pase lo que pase. Y ese objetivo que nos une
un objetivo común que nos une, no puede ser alterado. Y entonces si tenemos la meta de que tal año tenemos que exportar el 30%, tenemos que ver cómo. Bueno, una vez que definamos cómo, vamos a actuar en consecuencia. Tampoco se está claro en qué pedirle al gobierno de turno. Cuando vamos a hablar de cualquier tema que se exige en política de Estado, en el sector hay 3 opiniones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Y ese es el mensaje que vamos a transmitir al político de turno, provincial, municipal y por supuesto nacional. Yo me pregunto, el funcionario que tiene 33% de una opinión, 33% de otra y 33% de otra, ¿a quién le hace caso? Actualmente la ocupación del sector es de unos 80.000 puestos de trabajo, de forma directa e indirecta. Si se hacen los deberes correctamente, si se realiza la debida incorporación de tecnología, automatismo y robotización en los procesos industriales, esa cifra, lejos de reducirse, podría crecer en un 50%, recuperando su porcentaje de participación en el mercado interno y triplicando las exportaciones gracias a la competitividad lograda por calidad y eficiencia del producto. El empresariado debe abrir la mente y convencerse de esto. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.